Alma y ser están muy vinculados. Nosotros tenemos un alma, pero somos el ser. Con eso estamos diciendo, entre otras cosas, que el alma requiere trabajo, requiere pulimiento, requiere educación, autoeducación. Y para eso se necesitan el desarrollo de algunas competencias que yo diría netamente filosóficas. Por ejemplo, la competencia fundamental de la reflexión, la competencia de la autoobservación de sí mismo, el observarse desde fuera de uno, que implica un desdoblamiento, es un arte que es preciso cultivar en toda escuela de filosofía que se precie de tal. Pero antes de avanzar y de anunciar la temática de esta sesión, quiero recordarles que esta escuela de filosofía en gran medida se debe al aporte que hace Empresas Beach, unas empresas vinculadas al supermercado, a la venta de alimentos diversos, múltiples, a la venta de herramientas de ferretería. Empresas Beach, que está ubicada fundamentalmente en la región del Biobío y de Ñuble. En ese sector ustedes podrán obtener todos los elementos necesarios para una vida humanamente grata, las necesidades físicas, las necesidades del cuerpo y, por supuesto, las necesidades de cobijo y abrigo con las ferreterías de Beach. Beach tanto en Dichato, en esta época de vacaciones, como en Tomé, lugares de mucha concurrencia veraniega, también en Ñuble, por cierto, en Chillán, Coelemu y Quirihue. Pues bien, dicho esto, la temática que vamos a ver hoy día en esta escuela de filosofía va a ser una temática vinculada con la evaluación de la vida. Evaluando mi vida. Una vida humana no merece vivirse si no es evaluada. Sin examen, decía Sócrates, la vida humana no merece vivirse. Porque el examinar nuestros pasos resulta un medio, un elemento decisivo para mejorar los pasos. Aquel que no revisa en qué parte estuvo metido, usando esta expresión tan chilena, obviamente no va a poder darse cuenta de las consecuencias o de los efectos que esa metidura de pata, casi siempre pasa eso, cuando se hace sin conciencia, por cierto, conlleva. Pero obviamente en esta evaluación de este año vamos a tomar como base este año, dado que está expirando el año 2025. Vamos a evaluar el año 2025, pero desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva más ontológica. Me refiero asumiendo las necesidades del ser. Y al respecto se asoma una primera gran pregunta, ¿no? La primera gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿este año he dejado satisfechos las demandas de mi ser? ¿He dejado satisfechos las demandas de mi ser? Para ello yo les propongo que tengan a mano un lápiz, por supuesto, y un cuaderno personal para registrar estas preguntas y luego darle las adecuadas respuestas. Aquí vamos a hacer comentario a las preguntas que vamos a ir señalando. Esta primera pregunta, entonces, es una pregunta general que apunta a las necesidades más hondas que sentimos. Pero vamos por partes más concretas y más abordables. Les propongo que evaluemos nuestras emociones y algo más básico todavía. La pregunta que quiero hacerles para que ustedes después la puedan anotar y luego dejar un espacio y responder, la pregunta es,
una especie de completamiento de oraciones tal cual como lo hacíamos en el colegio. Es una pregunta que tiene que ver con completar el texto, la oración que sigue. Y esta dice, el estado de ánimo más habitual y recurrente de este año 2025 es o ha sido. Mi estado de ánimo más habitual y recurrente de este año 2025 ha sido, puntos suspensivos, y ahí ustedes completan, ¿no? También pueden variar, ¿no? La emoción que más me ha acompañado y ha sido y se ha reiterado, quisiera, queriéndolo o no queriéndolo, ha sido tal, ¿no? El estado de ánimo o emoción más frecuente que me ha acompañado casi como una especie de telón de fondo en este año. Sería bueno reconocer este estado de ánimo porque de ahí hay que partir. La evaluación de un año tiene mucho que ver con lo que me permitió la fuerza o la decadencia emocional que yo he puesto en las cosas que he vivido. Una segunda gran pregunta después de tomar contacto con la emoción, que es el motor. El estado de ánimo y la emoción es el motor de nuestra actividad, de nuestra vida, no solo de nuestra actividad en el mundo, sino que el motor que nos impulsa a empujar y a persistir en el ser. A propósito de eso, siempre conviene a final de un año que uno se haga la pregunta típica, la pregunta quizás más básica que siempre nos hacemos, pero que es preciso ahora, y eso es lo que yo le propongo, ustedes la puedan responder con más conciencia en su cuaderno personal y con un lápiz. ¿A dónde voy yo? ¿No? ¿A dónde he querido ir yo este año? ¿Mm? ¿A dónde voy? El acento está, ¿cuál ha sido el resultado? ¿A dónde he ido? ¿A dónde me han conducido mis pasos? Pregunta. De inmediato viene una segunda pregunta. ¿Estoy en el lugar que me propuse estar al inicio de este año en el momento en que yo me formulé que iba a ser un cambio en mi vida? ¿Estoy en ese lugar que me propuse? ¿A dónde van mis pasos? Diagnostiquemos eso, hagamos un diagnóstico de nuestros pasos. Y preguntarse junto con ello, ¿a qué voy yo? Si yo voy a tal lugar, a conseguir tal cosa, a lograr tal estado, ¿no? Quiero conseguir tal meta, pero ¿por qué yo quiero conseguir tal cosa? ¿A qué voy? ¿Por qué insisto en perseguir esto? ¿No? Entonces la pregunta más simple sería, ¿a dónde voy? ¿A dónde van mis pasos? Y ¿a qué van mis pasos? ¿Hacer qué? ¿Lograr qué? ¿Conseguir qué? Sincerarse en esta búsqueda, ¿no? Eso es lo que proponemos, sincerarse en esta búsqueda. Eh, una vez que hayamos escrito esto, en verdad esta sesión va a ser prácticamente de puras preguntas, ya lo sabemos, ¿no? La filosofía es fundamentalmente un ejercicio, una práctica de interrogarse a sí mismo y de formularse constantemente preguntas que te lleven a cierto nivel de reflexión y éstas te conduzcan a un nivel de claridad. Porque si hay algo que ontológicamente el ser de nosotros necesita es la claridad. La claridad para avanzar, la claridad para resistir, la claridad para conseguir lo que buscamos. Les quiero formular a continuación otra pregunta sencilla, pero enormemente importante para que vayamos desentrañando y develando lo que habitualmente no nos contamos abiertamente, ¿no? En este análisis, en esta evaluación de este fin de año, necesitamos sacarnos las mentiras que nos contamos y necesitamos
desgarrar los velos con que encubrimos las cosas y las respuestas que nos damos, las respuestas muy a veces muy superficiales que nos damos. La pregunta que les quiero proponer es la siguiente. ¿Qué pienso que tendría que pasar para que mi vida agarre el rumbo que quiero? ¿Qué es lo que no está pasando en mi vida? Quizás habría que empezar por ahí. ¿Qué es lo que no está pasando en mi vida? ¿Y qué pienso que tendría que pasar para que mi vida agarre el rumbo que quiero? Aquí ya estamos entrando en el tema quizás de la insatisfacción, de las insatisfacciones que este año nos han asaltado o nos han acompañado, ¿no? Como una voz en off constante. Así como nos ha acompañado un estado de ánimo constante, ahora descubramos, develemos qué es esa voz en off que nos dice, mira, esto tiene que pasar para que mi vida agarre el rumbo que quiero, ¿no? Entonces, una pregunta importante que también les sugiero que la agarren, la anoten, la escriban y, por cierto, después aborden su respuesta. Y eh, combinada con las anteriores preguntas que ya hemos dicho y siguiendo con el tema de las insatisfacciones que yo percibo que este año me acompañaron y que no logré develarlas, ¿no? Pero que ahora al desdoblarme y mirar mi vida, lo que ha sido mi vida este año, las puedo ver. Aprovechemos este impulso y hagámonos la siguiente pregunta, ¿no? Ya vamos como en la cuarta o quinta pregunta. ¿Qué insatisfacciones internas, qué quiebres, ¿no? Qué inquietudes, muchas veces inconfesadas, ¿no? Siento que vengo arrastrando en mi vida? Este año probablemente se nos han repetido asuntos, se nos han vuelto a aparecer fantasmas, han regresado ciertos demonios. Tomando en cuenta eso, entonces, la pregunta, la repito, ¿qué insatisfacciones internas, qué inquietudes inconfesadas siento que vengo arrastrando en mi vida y particularmente todavía arrastré este año? Y paralelo, inmediatamente a esta pregunta, anoten la pregunta hermana que va ligada con todo esto. ¿A qué consecuencias y efectos prácticos me orillan dichas insatisfacciones que tengo? ¿Hacia dónde me llevan mis insatisfacciones, ¿no? ¿Hacia qué consecuencias y efectos prácticos me van orillando mis insatisfacciones? Es decir, mis quiebres no resueltos, mis problemas no asumidos, mis lastres que cargo como mochila y que no lo he podido superar por X motivo. ¿Qué consecuencias y efectos prácticos me llevan esto? Esta evaluación resulta clave porque en las respuestas que nos vamos a ir dando van a ir apareciendo ciertos relatos que nos han caracterizado en nuestra biografía, no solo de este año, sino probablemente en nuestra biografía de hace ya un buen tiempo, ¿no? Va a ir apareciendo ese relato repetitivo, ese cuento que yo me estoy contando respecto a quién soy y que por eso en el fondo no resuelvo esas insatisfacciones o por eso en el fondo mi vida no agarra el rumbo que yo quiero, ¿no? Son historias que yo me voy contando, va a ir apareciendo a medida que avancemos en este análisis, en esta evaluación de este año, el proceso el relato oculto que está por debajo. Y a propósito entonces de relato, agreguen la siguiente interrogación, ¿no?
después saltándose, por cierto, los renglones y los espacios para que dejen el suficiente espacio de respuesta a estas preguntas cuyas respuestas, bien digo, pueden ser bastante ricas si uno decide profundizarlas. Anoten y escriban qué cuentos descubro yo que este año me he estado contando respecto a las insatisfacciones y respecto a las explicaciones que me doy por qué mi vida no adopta el rumbo que quiero. Repito, ¿no? Eh, ¿Qué cuento creo yo qué cuento descubro, qué cuento estoy descubriendo que me he estado contando este año respecto a mis no logros, a mis frustraciones, respecto a mis falta de logro de objetivos? ¿Qué cuento me relato, ¿no? En el fondo, ¿cuáles son mis justificaciones, ¿no? Que me doy, muchas veces justificaciones tranquilizadoras, para decir, mira, tal cosa no la he logrado o no la tengo, porque han pasado situaciones en las cuales yo me siento impotente, por ejemplo, de abordar. Entonces, allí habrá que distinguir que yo me estoy contando, por ejemplo, en el caso anterior, me estoy contando un cuento de impotencia, un cuento de que me faltan herramientas, un cuento de que no dispongo de la energía interna para eso. Y allí habría que ser muy fino y muy honesto, sobre todo en la respuesta, y preguntarse, ¿no puedo o no quiero darme esas herramientas? ¿No puedo o no o elijo no avanzar por tal camino? ¿Mm? Eh, o el cuento quizás que me estoy contando que no estoy llamado a realizar tal cosa. Quizás aquí hay algo un poquito más serio, más profundo, ¿no? Porque uno está apelando a la vocación propia, ¿no? Para ello se requiere también una evaluación, ¿no? Que dicho sea de paso podríamos de inmediato preguntarnos, consecuente con lo anterior, ¿a qué estoy yo llamado? Una pregunta de fondo, ¿no? ¿Cuál es mi vocación ontológica? En el fondo, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Por qué nací? ¿Para construir qué cosa? ¿No? ¿Cuál es mi llamado, mi misión? El viejo tema que en la ontoescritura y en el gimnasio del alma desarrollamos con metodología a fondo, el viejo tema de cuál es mi daimon, ¿no? El modo de rastrear mi daimon. El daimon es ese espíritu muy único, muy original que nació conmigo y por el cual yo decidí encarnar. Es decir, el daimon es la tarea vocacional por la cual yo vine y bajé y me mantengo en este mundo. ¿Se dan cuenta ustedes que todas las preguntas, aunque partamos de una evaluación del estado de ánimo de este año, nos van a llevar a cuestiones de fondo, a asuntos ontológicos decisivos? Este cuento que yo descubro que me estoy contando tiene algunas características, ¿no? Ustedes pueden ir respondiendo y señalando, ¿no? Los rasgos de la persona que se está contando este cuento, ¿no? El cuento nos está diciendo que no tengo tiempo, que mis deberes y compromisos no me lo permiten, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso será preciso evacuarlo, digerirlo y anotarlo, ¿no? Se evacúa y se digiere anotando concretamente las cosas, ¿no? Es la esencia de la ontoescritura, dicho sea de paso. Y volvamos
Volvamos a otra pregunta que va amarrando todas las anteriores. Una pregunta que amarra la anterior sería entonces la siguiente, después de darnos ese espacio respectivo para completar, ¿no?, el tipo de cuento, perfilar ese tipo de cuento que me estoy contando. ¿Qué pienso que tendría que pasar para que mi vida agarre el rumbo que quiero? ¿Qué pienso yo que tendría que pasar de un modo ideal, ¿no? De un modo ideal, para que mi vida agarre el rumbo que quiero, el rumbo que deseo? Que este año no pasó. Y aquí sería interesante que ustedes enumeren aquellos factores que dependen fundamentalmente de ustedes, porque las cosas que dependen de otros son tan inmanejables, tan improbables, que casi no vale la pena eh, declararlas, aunque también tiene sentido, ¿no?, para que con el lenguaje uno ordene y le dé un golpe de timón a lo real, ¿no? Cuando uno fija un rumbo en su vida, obviamente el barco tiende a ir ese rumbo, ¿no? Las fuerzas de navegación de nuestro barco van a enfilar hacia ese horizonte, hacia ese norte que le hemos dado al timón de nuestro barco. Pero bueno, eso va a ser un poco el tema de una próxima sesión de la Escuela de Filosofía, que sería el cómo dirigir nuestra vida hacia el derrotero que buscamos. Pero aquí hagamos esta pregunta en forma genérica del tipo más evaluación del año 2025, y pensando un poco lo que tiene que pasar el 2026, ¿no? ¿Qué pienso que tendría que pasar de modo ideal para que mi vida agarre ese rumbo que tanto deseo? ¿Cuál o sea, qué quiero hacer respecto a ello, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo respecto a ese rumbo? ¿Qué necesito hacer para que pase lo que yo quiero que pase? Para que mi vida agarre el rumbo que quiero. ¿Qué necesito yo hacer concretamente? Y esto me va a resultar hacer aquello que este año no hice por distintas causas, ¿no? Hacer aquello que este año quedó pendiente, quedó al debe. Precisar eso, precisar aquello que quedó al debe en mi vida. Eh, Muy bien, esto es como un elemento general que yo quiero a ustedes mostrar y indicar como una especie de guía, porque la guía evaluativa viene a resultar clave para no contarnos cuentos bonitos, autojustificadores, para no mentirnos, ¿no? La evaluación, el examen que uno debe hacerse en su vida es justamente una ocasión de honesta verdad. Y si hay algo que, por mi experiencia, que nos lleva a la honesta verdad de uno mismo, es hacerse estas preguntas y anotar estas respuestas en su cuaderno personal. No hay mejor manera de diagnosticarse a sí mismo con preguntas de este tipo y responderse con absoluta honestidad. El examen de nuestra vida requiere como requisito básico la honestidad. La honestidad. Tendríamos también que agregar, nos faltó, podemos desmenuzar mucho cada una de estas preguntas, cada una de las áreas de nuestra vida. Podemos también, por ejemplo, a propósito de ello, evaluar nuestra vida afectiva, nuestra vida de los afectos, nuestra vida desde la perspectiva del amor, nuestra vida amorosa, nuestra vida de pareja. ¿Qué faltó? ¿No? ¿Qué sobró?
¿no? ¿Qué fue necesario? ¿Qué conversaciones faltaron? ¿Qué elementos descuidé, ¿no? En mi relación con mi pareja? ¿Qué enriqueció mi vida de pareja? ¿Qué fue fundamental y que descubro que fue un factor que le dio vida y le dio renacimiento quizás a la pareja? O también qué fue aquello que le restó energía, que conspiró en contra de eso. Lo mismo podemos hacer en el área económica, en el área financiera de nuestra vida, ¿no? ¿Qué faltó, qué sobró, eh, qué no se hizo? ¿Qué hábitos contribuyeron para mejorarla o para empeorarla? ¿No? ¿Qué disciplinas no estuvieron presentes para que creciera nuestro negocio? ¿Qué disciplinas yo abandoné o qué objetivos perdí de vista? Y por lo tanto el monitoreo de mi economía se vio afectado y no logré estar persistentemente o permanentemente monitoreando, ¿no? Falló el monitoreo, perdí de vista la planificación, hubo planificación, eso en primer lugar. Hubo algunas acciones estratégicas, yo seguí pasos estratégicos para conseguir determinados niveles de ingreso, por ejemplo. En fin, cada uno de ustedes podrá adecuar esta evaluación en esta área, ¿no? En esta área. También habría que evaluar en el área recreativa, en el área del ocio, en el área del descanso, ¿no? Y aquí hay una pregunta importante, ¿no?, que uno debe hacerse en este año, ¿no? ¿Cuánto yo me permití estar conmigo mismo como amigo de mí mismo, ¿no? ¿Cuánto yo me permití estar en permanente contacto con mi ser, ¿no? Disfrutar de mi ser, porque eso pasa por el disfrute de mi tiempo, ¿no? ¿Cómo estuvo el disfrute del tiempo, ¿no? ¿Cómo aprendí, ¿no? ¿Qué estrategia desarrollé para estar más feliz, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué lugar ocupó este año el elemento felicidad en mis actos, en mis estares? ¿Fue foco el disfrutar? Creo yo que este año fue un buen año de disfrute. ¿Qué faltó para el disfrute? ¿Qué impidió el disfrute? ¿No? ¿Qué sobró, qué empañó el disfrute? Quizás qué elemento personal no conspiró para que mi disfrute no fuera pleno. Quizás mi preocupación excesiva, mi perfeccionismo, probablemente el no aceptar que las cosas son imperfectas y la ansiedad que me provocó el constante monitoreo quizás obsesivo de algunas cosas me impidió la felicidad plena, me impidió disfrutar de mis logros, ¿no? ¿Qué me impidió disfrutar de mis logros? Otra buena pregunta, ¿no? ¿Qué me impidió disfrutar de mis logros en este año 2025? Faltó también, quizás, y con esto podemos afinar, evaluar y ponernos quizás una especie de nota, de numeración, nada más que a modo de indicador. ¿Cuánto puse yo de energía en las cosas que me importan, ¿no? ¿Cómo anduvo mi nivel de energía y de entrega en aquello que realmente me importa? Del 1 al 10, ¿no? Siendo 10 el máximo, ¿no? ¿Cómo cultivé y generé energía? ¿Cuánto puse energía en las cosas que realmente me importan? En lo profesional, en mi vida familiar, en mi vida laboral. ¿Cómo estuvo mi nivel de presencia aquí y ahora en lo que hago, ¿no?
Mi nivel de recordarme a mí mismo, de estar enteramente en el momento presente, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo estuvo mi nivel de presencia consciente en el momento presente? ¿No? Sería muy bueno evaluar eso también. Todos son preguntas, ¿no? Otro elemento, cuál ha sido este año mi nivel de humildad para aceptar lo que es preciso aceptar, lo que no dependió de mí, mi nivel de humildad para aceptar verdades o perspectivas de los otros, de las personas más cercanas a mi vida, perspectivas de que me han propuesto mis seres queridos, y yo he tenido o no el suficiente nivel de humildad para eso, o más bien se ha disparado mi orgullo, ¿no? Mi soberbia, ¿no? Evaluar el nivel de humildad, porque está muy vinculado con también cuánta cuota de orgullo y de soberbia yo he puesto este año en las cosas. Y hay un nivel que es muy importante que evaluemos, y que este sí que yo les propongo, no dejen de anotar, ¿no? Evaluando mi nivel de gratitud, de agradecimiento ante la vida. ¿Lo hice diariamente? ¿Fue la gratitud un foco, una temática importante, permanente en este año? ¿O solamente apareció de vez en cuando al azar veía algún reels en las redes sociales o algún afiche que me recordaba que el estado de ánimo o la emoción quizás más elevada que existe sea la de la gratitud? ¿Tuve algún mecanismo de medición, ¿no? Me inventé, y esto es válido para para todas las preguntas, para todos los elementos que hemos evaluado, ¿no? Esto es válido para todo lo que hemos hoy día presentado digno de examen. ¿Tuve yo un instrumento una matriz, ¿no? Planificadora que me ayude a señalar los avances y retrocesos? Es decir, tuve un sistema de indicadores que, por ejemplo, me hayan hecho notar que en tal semana mi nivel de gratitud fue muy bajo o casi nulo. Que en tal mes el nivel de humildad fue bastante adecuado, ¿no? En fin, se requiere, y esto es a propósito del año que comienza, ¿no? Desde ya disponer de un medio, de una tabla, de un mecanismo donde uno pueda ir apuntando y evaluando diariamente el rumbo que ha adoptado mi vida. Eso sería lo fundamental para una buena evaluación del año 2025, ¿no? La filosofía es preguntarse cosas, es diagnosticar cosas, y ojalá anticipadamente, antes que ocurran, porque si hay un rasgo definitorio de la vida humana, que es el de tomar conciencia de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿no? Y darse respuestas, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? Preguntas fundamentales que nos van perfilando en verdad la identidad de nosotros. Van a ir respondiéndonos a esa pregunta clave inicial del quién soy yo, ¿no? ¿Quién he sido yo este año, ¿no? ¿Quién he sido yo este año? Como un resumen, ¿no? Como un resumen podemos respondernos a esta pregunta. Bueno, esta sesión en la Escuela de Filosofía ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Empresas Beach, unas empresas que están preocupadas de nuestra salud porque disponen de los elementos básicos y no tan básicos que necesita el hogar, nuestro cuerpo, que necesita nuestra cocina, los elementos fundamentales que necesita nuestra vivienda, porque Beach también tiene muchas herramientas que ofrecer, que mostrar, muchos adelantos de materiales diversos en la construcción, soluciones fundamentales para el hogar
tanto a nivel de la gastronomía como a nivel de la construcción, ¿no? Empresas Beach que están ubicadas fundamentalmente en la región del Biobío y de Ñuble. Así ha sido, gracias a su contribución, a ustedes les ha llegado esta sesión de la Escuela de Filosofía. Nos veremos muy pronto en un nuevo encuentro con una nueva temática. Les deseo que este año lo cierren con claridad, lo cierren con pulcritud, lo cierren con lucidez. Y para eso la ontoescritura, es decir, el procesar la vida por escrito con estas preguntas que ya hemos dado, es lo óptimo. Lo óptimo porque así uno no se autoengaña y va a quedar escrito lo que realmente nos pasa, lo que realmente se nos hizo inmanejable por tal y cual motivo, y va a quedar escrito algo fundamental que ya lo dijimos, ¿no? El cuento, el tipo de cuento que me he estado contando este año. Les deseo lo mejor para el próximo año y un muy buen cierre para este. Buenas tardes.